Y en lo que hemos denominado charlas malvineras dentro de Malvinas Causa Central, porque lo hacemos aquí tranquilos en el estudio. En este caso tengo el honor de tener a dos personas que son dos grandes maestros, una maestra y un maestro, dos grandes, además tengo relación en lo personal, así que voy a decir que son dos grandes personas, pero porque tengo, en lo personal creo, quizás ellos no para conmigo, pero gran vínculo con ambos. Estamos hablando de Rosana Guber, que es investigadora superior del CONICET. Una de las, mira, Rosana, ponte más allí para la cámara, muy bien. Además es una de las grandes, esto también, investigadoras, referente en todo el ámbito académico, en lo que es relacionado a Malvinas y otras cuestiones. Y Héctor Tesey, que es capitán retirado, veterano de guerra de Malvinas. Comienzo con Rosana. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, llevando ya vamos a hablar del laburo que están haciendo, que es cómo lo estás encarando este año después del viaje de Malvinas. Ya nos vamos a meter en profundidad, pero es mucho laburo, ¿no? Lo que Es están muchísimo haciendo. laburo, un montón. Me gusta que le demos suspenso. Héctor, ¿cómo estás? ¿También? Muy bien, Juan. Y también vos más tranquilo que vos. Más tranquilo, sí. Sí, porque yo duermo sin bebé a la noche. Sí, la que menos duerme es mi compañera, Patricia, la madre, que tiene que dar la teta a Suri. ¿Todo bien, Héctor? Todo bien. Y también preparando algo interesante, que me dijiste el nombre y a mí no me salen los nombres complejos, sabés que tengo cierta dificultad para esas cosas, ya lo vas a decir también. Okay. Ambos vinieron para hablar de un laburo que están haciendo. Rosana es la directora, que es Los Rostros y la Savia de la Guerra de Malvinas. Tuve el honor, el lujo de estar en noviembre del año pasado participando, viendo el laburo que están haciendo en terreno en Malvinas. Pero ¿de qué trata este laburo para quien no conoce nada? Rosana, si tenés que darle un pequeño, así, unas líneas para decir, estamos laburando esto. Estamos tratando de reconstruir dos combates terrestres con distintos componentes, con distintas ubicaciones, que eran la defensa por parte de la defensa de Puerto Argentino. Fueron los combates de Monte Longdon, no London, sino Longdon, y Monte Tumbledown. Esos dos montes están uno enfrente del otro. En uno mandaba el Regimiento 7 de Infantería y en el otro mandaba el Batallón de Infantería de Marina número 5 de la Armada. Quiere decir que el corazón de los dos montes era diferente, aunque eran todos infantes, y los combates fueron el de Longdon del 11 al 12 de junio, y el de Tumbledown fue del 13 al 14, o sea, hasta la mañana misma de la capitulación argentina. ¿Sabes lo que me pasó, Rosana, cuando estaba en Malvinas? Yo se lo mencioné, cuando estábamos ahí, dije, mirando el lugar, mirando cómo eran los combates, escuchándolos a ustedes que vienen investigando, haciendo este laburo, escuchando a los combatientes que estaban allí, que combatieron, hay una parte de la historia que está mal contada, no de forma intencional, esto no es responsabilidad directa de nadie, o en algunos casos sí lo son, sobre todo en libros que de mi forma de ver le compete a las Fuerzas Armadas, porque cuando estás en el terreno decís, esperá, cuando este combate, cuando vos me decís que entró tal regimiento, tal unidad por tal lado, no es tan sencillo llevarlo a un papel. Entonces también me pareció trascendental el laburo que hacen ustedes, porque llevaron a arqueólogos a laburar ahí y están haciendo lugar por lugar de dónde se combatía. Sí, creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es cómo es posible que haya descripciones más o menos generales de los dos combates generales en los materiales, digamos, oficiales de Fuerzas Armadas, y muy poco trabajado por parte de los civiles. Pero además, ¿cómo es posible que haya tanto material sobre Malvinas y pocos hayan necesitado ir al terreno para ver qué pasó?
Entonces, nosotros efectivamente lo que tratamos de hacer es de poner en juego varias cuestiones y varias comparaciones. La primera comparación es qué pasa en un monte con respecto a otro. Es decir, qué pasa en una forma de organización militar, como la de infantería de ejército, y la infantería de marina. Después la otra es comparar las perspectivas que tenemos los distintos componentes del equipo, donde tenemos militares y tenemos civiles. Y dentro de los civiles, universitarios, académicos, tenemos antropólogos, historiadores, arqueólogos y un estudioso del Estado. Y aparte, también se trata de comparar cómo han visto y han vivido los combates los británicos y cómo los hemos vivido y experimentado del lado argentino. Y para eso hace falta también estar en el terreno. Esto que señala Rosana me pareció... Me cambió la mirada de Malvinas cuando estaba allí, y agradezco a quienes me convencieron para ir a Malvinas, porque era uno de los negados. Soy bastante cabeza de termo y era uno de los negados a ir a Malvinas. Héctor, fue tu tercer viaje a las Islas Malvinas, digo tercero incluyendo lo que es la guerra. Sí. ¿Cómo fue este último viaje? ¿Cómo fue ahí volver? Y bueno, yo volví por primera vez después de la guerra en febrero del 23, también con Rosana y 2 integrantes del equipo, un equipo reducido. Y volver por primera vez, sobre todo porque fuimos también no solo a Longdon y a Tumbledon, sino que fuimos al cementerio, por supuesto, a rendir homenaje a nuestros caídos. Pero también fuimos al valle Moody, que está entre los 2 montes, que es donde estaba la posición de mi batería, por primera vez. Entonces, lo primero que me pasó fue no encontrar nada, hasta dar vueltas, hasta como 5 o 6 horas caminando hasta que encontramos el lugar. Y cuando encontramos el lugar, una enorme alegría. En la segunda también estuvimos caminando bastante. Y en la segunda también caminamos menos, pero caminamos. Sí. Y siempre llegar y siempre llegar y estar contento de llegar y de ver y de recordar y de empezar a... no sé si revivir, pero sí a sentirme un poquito de vuelta otra vez. Posiciones que aún conservan parte de lo que habías armado en 1982. Sí, yo pertenecía a la artillería y ahí había una posición de una batería que eran una batería más grande que lo habitual, eran 8 buses, que son una especie de cañones, como parte de 2 unidades de artillería que habían ido, el grupo 3 y el grupo 4, el 3 a órdenes de Balsa, el 4 a órdenes de Quevedo, más artillería e infantería marina, pero a mi batería le tocó estar en la posición más alejada de Puerto Argentino. Por eso fuimos los primeros que entramos en combate contra los británicos cuando se aproximaron desde el oeste, y el tiempo, y los 42 años es mucho tiempo, hizo que las otras posiciones que ocuparon el 3, el 4 en el año 82 hoy estuvieran tapadas por la expansión del pueblo, por la avenida de Circunvalación y demás, con lo cual el único rastro que hay de alguna posición de artillería en la defensa de Puerto Argentino, en los alrededores de Puerto Argentino, es lo que era la posición de mi batería. Que inclusive a algunos les sorprendió que aún estén. Sí, allá hay un isleño, Jimmy Curtis, que hace tours a los campos de combate, y él nos llevó a todos los campos de combate, y cuando terminamos, dijo, bueno, terminamos, y Rosana le dijo, no, falta uno. ¿Cuál? Y se notició de que faltaba ese lugar, así que creo que lo incorporó a su circuito turístico. Y que es paradójicamente el más fácil de llegar, porque llegás con un vehículo, o sea, es la llanura, claro, vamos a llamarle, digamos, no es la montaña, a donde es mucho más trabajoso y bueno, y no es mucho más difícil llegar, ¿no? Y digamos, sin vehículo y con vehículo, porque tiene que ser vehículos especiales, con chofer, etcétera. Pero ahí a lo de Héctor, es más difícil encontrarlo, porque está todo al mismo nivel y vos no ves nada, y por ahí estás pasando al lado y ves la diferencia de la vegetación, y la diferencia de la vegetación es el parapeto donde estaban los cañones, y lo dibuja la vegetación, pero eso lo ves desde un dron, no lo ves al ras de la vegetación.
Dron que llevó el compañero Gustavo Quinteiros de la Universidad Nacional de Lanús, y esperemos en breve esté publicado todas las grabaciones que hemos realizado allí en Malvinas, tanto en las posiciones de Héctor como también ahí en Monte London y Tumbledown y en otros lugares. Estabas trabajando algo que me decías, espero llegar al 11. Sí, lo que estamos haciendo es una pieza artística histórica, que es un diorama. ¿Qué es un diorama? Un diorama es una maqueta muy grande, que no se diferencia de una maqueta solo por el tamaño, sino porque el diorama tiene la particularidad que, aunque sean todas piezas estáticas, al observador le da la impresión de que en ese lugar están pasando cosas. Son todos soldaditos de escala 1:32 que son chiquitos, pero cuando uno mira dice, ¿qué está pasando acá? Eso estamos haciendo para reflejar 3 escenas del combate del Monte London. Es un trabajo es un trabajo que requiere especialización, trabaja gente que son modelistas, cuesta mucha plata, estamos hablando de alrededor de 3 millones de pesos la confección de ese diorama, que lo estamos solventando con donaciones de amigos, de gente que es entusiasta y colabora, se le afloja el bolsillo, de algunos exmilitares que tienen negocios aptos para proveer materiales, el aporte de los modelistas, que es invaluable porque son los que saben cómo ensuciarle la ropa a un soldado que tiene 5 o 6 centímetros de altura, y el aporte realmente fantástico de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que nos apoya con el diseño en 3D y la impresión en 3D de lo que va a ser el terreno donde vamos a poner los soldados, las armas y todo eso. ¿Esto estaría en el Museo del Ejército? Esto lo estamos haciendo en el Museo del Ejército, donde también es la sede del Club Amigos Modelistas de Buenos Aires. Ellos son los que están metiéndole el expertise típico del modelismo. La intención, y espero que lleguemos a un medio contra las cuerdas, es presentar este diorama en el aniversario del combate del Monte London, que se hace anualmente la noche del 11 al 12 de junio en el regimiento en la sede del Regimiento 7 en Arana, cerca de la provincia de La Plata. Vamos a ver si llegamos, nos va a faltar alguna cosita, pero creo que vamos a llegar a mostrarlo y a presentarlo. Allí estamos representando combates, uno del cabo Primero Pedemonte, que nos acompañó en el viaje, la zona del rancho, que era una zona que después voló con un bombazo y no quedó casi nada, y la zona de combate de la sección del subteniente Baldini, el oficial que murió allí, representando eso, radar, morteros, ametralladora 12,7, un poquito de todo. Rosana, este laburo que están haciendo los rostros y la savia de la guerra de Malvinas, esta investigación que están haciendo tan profunda y un equipo tan grande, mi mirada de afuera, corregime, acá Héctor, que tenemos confianza, no se va a enojar porque voy a hablar mal de los superiores del ejército. Cuando estás ahí en el terreno decís, ¿cómo puede ser que haya pasado todo lo que pasó? Los días que estuvieron, que no llegaba la alimentación, digo, porque ustedes van por la línea del mando, ponen la lupa en distintas cuestiones. ¿Qué nos puedes adelantar de eso? Lo que puedo adelantar es que todas las cosas que se dicen sobre Malvinas, que son del estilo de lo que vos acabas de decir, tienen una fuente de verdad. Pero hay que tener cuidado con algunas cosas. La primera es que en general no es una ley. Por ejemplo, en London se comía mal una vez por día y fresco. Estamos hablando de la ya avanzada la campaña, ¿no? Y enfrente, en Tumbledown, se comía 3 veces por día caliente. Claro. De manera que en un lado pasa una cosa, en otro lado pasa otra. ¿Por qué es esa diferencia? Bueno, la otra cuestión es el tema de los relevos, ¿no? Es decir, cambiar el personal, que es lo que hacían los británicos, cambiar el personal como para que el personal no esté permanentemente expuesto, sobre todo a una meteorología y a un suelo realmente insoportables por la humedad, por el viento, por el frío. Nosotros tuvimos
temperaturas cercanas al 0 grado en noviembre, que es cuando los días ya son largos, ¿no? Del 11 al 18 de noviembre los días son muy, muy largos, y el más largo es obviamente el 21 de diciembre, o sea que estábamos con días de 14, 15 horas, ¿no? Mientras que en invierno son días de 8 horas. Entonces, estos relevos de personal también tienen sus explicaciones en cómo fue siendo llevado el conflicto, y lo que se esperaba y lo que no se esperaba, y lo que se improvisaba y lo que se deseaba. Y en general es una cosa muy propia en la Argentina, muy propia de quienes toman decisiones, que lo que quieren que pase piensan que es lo que pasa, y en general no es así. Bueno, esto le pasó a casi todos los gobiernos, y también le pasó a los militares, ¿no? Quiero decir, hay unas ciertas continuidades entre aquella época y esta, aunque uno diga, no, pero pasaron 42 años de democracia, sí, pero el Estado pareciera seguir siendo el mismo en algunos aspectos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se dicen hay que verlas y además en su contexto, que es la otra cuestión, y estamos hablando de militares, en una época en que los militares lo que han hecho es fundamentalmente darle de comer a la gente que estaba encerrada en los barrios durante la época de la pandemia y la cuarentena por COVID. Entonces, no hay contextos de guerra, no hay preparación de guerra, y los argentinos estamos en otras cuestiones. Además, los militares trabajan por su lado y los civiles trabajan por el suyo, de manera que es difícil que las lógicas de lo militar trasciendan al ámbito civil cuando el ámbito civil se pone a hacer estudios sobre la guerra. Entonces termina siendo una perspectiva del lado civil que es una perspectiva tremendamente civil. Claro. Claro, entonces lo más probable es que no entendamos demasiado, y que todo lo que sale de aquella época, encima con la distancia de 40 años, de democracia, que todo lo de aquella época nos parezca aberrante, incomprensible, etcétera, etcétera. Con lo cual hay muchas correcciones que hacer y esas correcciones son sobre todo nuestras, del equipo, ¿no? Tanto de los militares que lo integran como de los civiles que lo integran, y son casi como si fueran correcciones que estamos haciéndole a un equipo de norteamericanos, franceses o ingleses que se van a hacer estudios al medio de la Melanesia. Bueno, pero estamos en el mismo país, hablamos el mismo idioma y sin embargo no lo hablamos, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de mirar. Por eso fue tan importante ir acompañados con militares que además estuvieron en London, por ejemplo, claro, porque ellos permitían mirar un paisaje cuando un civil dice, ay, mira qué lindo, y resulta que por ahí venían los británicos, ¿no? Los paracaidistas. Entonces es otra apreciación, es otra tensión, es otra mirada la de quien y encima la pasó. Es una mirada táctica, es una mirada preparándote para algo o esperando algo, que el civil va a sacar fotos, que esos son los trekking fotográficos, ¿no? Los trekking fotográficos llegan ahí a sacar fotos y miran y después terminan confundiendo todos los campos de batalla, ¿no? Porque ven demasiados campos de batalla juntos y resulta que cada campo de batalla tiene una especificidad que es su posición en el terreno con respecto al enemigo. Bueno, todas estas cosas uno las aprende. Al menos yo como civil las fui aprendiendo de Héctor y de Pedemonte y también de Castañeda, ¿no? Además teniente. La memoria de Gustavo Pedemonte, que se acordaba dónde estaba cada una de las posiciones. Impresionante también eso. Sí. Era un tour, un privilegio, porque donde uno veía, como dice Rosana, yuyo o una formación, no, acá está la posición, claro, y empezabas a mover un poco y encontrabas la posición. Sí, claro, porque además se pasó 2 meses ahí. 2 meses ahí. O sea, te imaginabas que las piedras las conocía todas. Y lo que pasó en la noche, porque una vez hicimos la prueba de ir de noche, cuando anochecía, y quedarnos un rato en London, y no se veían nuestros pies, no se ve nada, es una noche cerradísima, y eso que está la luminaria del pueblo, que también estaba durante el conflicto, ¿verdad, Héctor? Sí. Ajá. Sí. Y que era otra, porque era más chiquita. Era más chiquita. Era más chica, claro. Sí.
En eso sí son cambios de 40 años, pero era, claro, hicimos la noche del miércoles, me acuerdo, ahí en Malvinas, y lo cerrado que no se veía nada. Recuerdo Rosana Huber, directora de Los Rostros y la Savia de la Guerra de Malvinas. En lo personal, se lo dije a ellos, no tengo por qué la necesidad de hacerles un cumplido, pero yo lo veo así, el laburo. Para mí es revolucionario cuando publiquen este laburo sobre las dos batallas. Héctor, ahí Rosana nos daba el pantallazo de la importancia civil, investigadora, ella es referente en esta cuestión en la academia sobre esto. Ahora, en lo militar, ¿por qué es importante también esto? Y esto es clave en lo militar. Vos me habrás escuchado en este mismo micrófono hablar de la importancia y de la trascendencia del informe Rattenbach. Uh-huh. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo, pero hay que usarlo, hay que utilizarlo en el buen sentido del término y hay que saber utilizarlo. Porque el informe analiza y evalúa las responsabilidades en la conducción del conflicto. Y si bien se va al nivel político, que es el máximo nivel de conducción del Estado, baja al nivel estratégico, baja al nivel operacional e incursiona muy suavemente sobre el nivel táctico, que es donde está Pedemonte, donde está Castañeda, donde estaba yo. Entonces, uno cuando lee el informe y lo estudia, empieza a entender cómo impactan en los menores niveles, en el pozo de Zorro, en el cabo, en el subteniente, en el teniente, las decisiones que se toman en el más alto nivel y cómo van permeando hacia abajo y cómo van afectando positiva o negativamente el devenir y el desempeño de los niveles inferiores. Entonces, en historia militar o en estudios militares nosotros decimos que un acierto táctico no enmienda un error estratégico. Quiere decir, ¿qué es la estrategia? La estrategia es el arte o la forma que utiliza un comandante para posicionar favorablemente sus elementos en la contienda, sean los bélicos, los políticos, los diplomáticos, lo que sea, en forma favorable frente a su adversario enemigo para conquistar el objetivo, porque los dos van a conquistar el mismo objetivo. Entonces, quien mejor predisponga y ponga sus medios va a ser el que más facilidades va a tener y el que va a gozar de ventajas al momento de la decisión final, que siempre es el infante poniendo el pie arriba del objetivo. Cuando vos te equivocás en las decisiones superiores, eso va para abajo y haces que el de abajo cada vez esté más complicado para poner el pie en el objetivo y ganar la contienda. Rosana decía, en Tumbledon se comía 3 veces al día en caliente y en Longdon se comía 1 vez al día cuando se comía y en frío. ¿Dónde está la diferencia? Si eran 2 tropas tan próximas, seres humanos, soldados argentinos. En la estrategia que diseñó la Armada para sostener sus elementos en el campo de combate y la estrategia que decidió el ejército para sostener a sus elementos en el campo de combate. ¿Es culpa del ejército o es responsabilidad del ejército? No, es responsabilidad de la conducción superior, que es la conducción política del Estado, que es la que está conduciendo el conflicto. Y abajo de esa conducción política está la estrategia militar. Ese es el responsable de que hayan comido 3 veces en caliente algunos y 1 vez en frío otros. Pero no solamente de eso, sino de bajar los niveles y llegar a este nivel táctico, insisto que el Rattenbach no llega, para ver cómo y por qué pasaron las cosas que pasaron, cómo fueron las conductas de los responsables. En mi caso particular, yo fui docente de cátedras de mando y liderazgo y a mí me interesa particularmente ver cómo y por qué se ejerció el mando en esos menores niveles al momento del combate. Porque si hubo muchos muertos de los 2 lados es porque hubo combate. Y si hubo combate es porque alguien ejerció algún tipo de mando. Vamos a ver qué tipo de mando. Y cómo influye la logística en ese tipo de mando es otro de los elementos que este trabajo quiere dilucidar. Pero todo esto, en términos militares, se transforman en experiencias, lecciones aprendidas, corregir y mejorar para la próxima guerra, que ojalá no llegue. Y agrego algo, estudiando también y habiendo entrevistado a tantos soldados del 7, la mayoría, no todos, porque siempre también, como también señalaba en un momento Rosana, digamos, para lo que es la desmalvinización puede agarrar pequeñas verdades y hacer lo que pasa, la hace historia única, ¿no? Entonces,
A mí me pasa cuando entrevisto a los soldados del 7, es que sus mandos, hay excepciones, Gustavo Pedemonte es una excepción, claramente, Castañeda y otros, se borraron, suboficiales y oficiales. Y me sorprende porque yo le pregunto al soldado, ¿y quién te daba la orden? No, nadie. Bueno, estas cosas suceden a partir primero de la lectura que se hace de lo que se ha publicado, en donde hay informes oficiales que te hacen un relato casi escolástico de cómo pasó un combate y no te dicen casi nada. Después con los libros y las publicaciones que son la mayoría autorreferenciales, donde van diciendo cosas, pero hablábamos con Rosana recién, donde el que escribe busca destacarse él para ver cómo hizo bien las cosas. Y después llegás a la entrevista cara a cara con los que estuvieron pariéndola ahí. Entonces esos son los que te dicen sí, no, cómo, cuándo, quién, por qué, dónde y demás cuestiones, ¿no? Y la verdad es que, por un lado, había profesionales, militares profesionales, los oficiales y suboficiales, había ciudadanos bajo bandera, los soldados conscriptos, pero la responsabilidad de la conducta del soldado, la responsabilidad de la conducta del suboficial es del oficial. Siempre el oficial es el responsable de lo que pasa o deja de pasar en la fracción a su mando. Lo que nosotros queremos ver acá es qué grado de incidencia tuvo todo el contexto, el terreno, las privaciones, el clima, el frío, los no relevos, la ropa, las órdenes malas del superior, por poner un caso, Baldini, que cayó en combate. Cómo todo eso fue influyendo para que, como vos decís, se borraran o estuvieran. En todas las guerras hay gente que se borra y en todas las guerras hay gente que pone lo que hay que poner. En todas. Y Malvinas no fue la excepción. Claro. Así como tuvimos casos emblemáticos, en nuestro caso particular, Pedemonte, Castañeda, Manolo Vázquez, Esteves y tantos otros, también hubo gente que desapareció, cuando no debió haber desaparecido. Esos no tienen nombre y apellido, y la verdad es que a mí no me interesa hacer nombre y apellido. A mí lo que me interesa es determinar alguna conducta y si es que hubo algún patrón que influyó en el porqué de las conductas de cada uno de ellos. O a lo mejor fueron casos individuales producto de la personalidad de cada uno de ellos. Eso lo veremos. Y cierro, vos decís, se hacen casos puntuales como historias generales, ¿no? Y se habla de el abandono de los oficiales, se habla de que quitaban los armamentos, que quitaban la comida, que torturaban, que estaqueaban y un montón de cosas. Y parece que eso solo fue Malvinas. No, Malvinas fue eso y fue la contracara. Vamos a ver en este proyecto, en esta investigación, cuál de las dos contracaras tuvo su importancia en el desarrollo de este combate, porque insisto con esto. Si hubo muchas bajas es porque algo pasó, y si algo pasó es enfrentamientos. Y cuando hay enfrentamientos es porque alguien toma la manija y ordena, o porque mucha gente decide sobrevivir. Vamos a descubrir eso. Es lo fundamental de este trabajo de investigación que están realizando con la dirección de Rosana Guber, Los Rostros y la Savia de la Guerra de Malvinas, quien escuchábamos recién, Héctor Tesey, combatiente de Malvinas, capitán retirado. Rosana, este programa sale en la radio de 4 universidades y también tenemos en las universidades una lucha tremenda con el tema Malvinas, y acá sí voy a utilizar la palabra prejuicio que hay para muchos investigadores, que cuando empiezan a hablar de Malvinas, lo primero que dicen es dictadura. Y uno dice, sí, claro, estaba la dictadura, pero, ¿no? Y esto un poco que hablamos recién con Héctor. A los que nos están escuchando y son investigadores, académicos o estudiantes de las universidades, ¿qué les tenés que advertir cuando empiecen a laburar, a investigar algo de Malvinas? ¿Qué reflexión le das? La primera cuestión es que trabajar sobre aquella guerra, que es la única que nosotros tuvimos como protagonistas directos durante todo el siglo XX, y en la única en la que participaron conscriptos desde la existencia del servicio militar obligatorio en 1901. Fue la única experiencia de guerra en un teatro internacional de operaciones. Entonces, no es poca cosa. Ahora la pregunta es, ¿y por qué me tendría que interesar a mí la guerra de Malvinas? Bueno, por varias razones, pero la más importante es porque muestra, como decía recién Héctor, las decisiones
la lógica de organización y de mando o persuasión que hay para integrar una forma de organización social y política. Social, por ejemplo, cómo se distribuye la comida, sobre todo cuando no hay. Y la otra es cómo hago para mandar, ¿no? Que es el tema, el gran tema de Héctor, que es esto del mando. Es decir, cómo hago yo para conducir gente que probablemente muera, que es lo que pasa en todas las guerras y es lo que está pasando actualmente en las dos grandes guerras que están en las noticias todo el tiempo. Pero cuando estamos en un escenario bélico, lo que nosotros tenemos es una cosa fundamental que se llama razón de Estado. Entonces, en la razón de Estado, vos tenés que, terminaste la colimba, te vas a hacer una residencia médica, vas a dar el examen y de pronto te meten de vuelta adentro, vos ya cumpliste con el servicio militar. Eso es lo que pasó, por ejemplo, al soldado Rubén Brodsky, que era más grande que el resto, era médico, ya se había recibido y ahora iba a hacer su residencia, terminó servicio militar en el 25 de Colonia Sarmiento, y lo enchufaron de nuevo. Y no, pero yo tengo que hacer la residencia. No, usted no tiene que hacer residencia, usted viene conmigo. Usted se reincorpora, se presenta y viene conmigo. Entonces, la gente dice, no, qué barbaridad. Bueno, yo tengo que ir a visitar a mi novia. No, usted se vuelve a su casa porque hay ASPO. Usted tiene que volverse a su casa, usted no puede salir de su casa porque hay cuarentena por COVID. Entonces nosotros todos tenemos alguna aproximación de lo que es cuando impera la razón de Estado. Y la razón de Estado, en la Argentina la gente no podía salir. Y si la gente evadía esa obligación, lo hacía, en algunos casos fue letal que la evadiera. Y quiero decir otra cosa, por ejemplo. Quiero decir que cuando le preguntaban a Galtieri, con todo el entusiasmo del 2 de abril, qué pasaba si venían los ingleses, así, ingleses, no los británicos, los ingleses, dijo, no van a venir, están muy lejos. Yo no sé quién recuerda, en diciembre, cuando le preguntaron al ministro de Salud de la República Argentina, que estábamos con la cuestión del dengue, qué pasaba si venía el virus chino ese que andaba por ahí, porque todavía no se lo llamaba COVID, dijo, no va a venir, está muy lejos. Entonces ahí hay dos personas que tienen mucha decisión en el sistema estatal, en el aparato de Estado, y que sus decisiones y sus miradas inciden en lo que pasa con la gente, que es lo que acaba de decir Héctor, hasta con el último orejón del tarro, que somos nosotros. Entonces, cuando impera la razón de Estado, se la hace imperar por razones. Esas razones son entendidas, son rechazadas, hay legitimidad, no hay legitimidad. En los dos casos, tanto en la campaña de COVID como en la campaña de Malvinas, hubo una enorme legitimidad inicial y una enorme deslegitimación. Entonces, me parece que lo de Malvinas es una especie de laboratorio, con todas sus particularidades. Pero es una especie de laboratorio porque uno está viendo Estado, está viendo sociedad, está viendo sistema político, está viendo el mundo político de entonces y de ahora, y está viendo cómo nos las arreglamos en el nivel táctico, cómo hacemos para ir a hacer algo. Por ejemplo, en Buenos Aires se bailaba tango. Yo no sé si ustedes tienen alguna idea, los que están escuchando, de cómo se baila el tango en las milongas porteñas, pero el tango se baila en un abrazo ajustado, de manera que es una forma extraordinaria de contagiarse cualquier cosa. Y se bailaba igual. Entonces esa gente se las arregló como también se las arreglaba la gente en Malvinas para hacer las cosas que necesitaba o que creía que necesitaba, ¿no? De manera que hay muchas cosas para aprender ahí, sobre nosotros mismos hoy. Te voy a sacar un instante, no de tema, pero sí en esta línea que le estás hablando a académicos. No te asustes porque es algo que lo vas a responder de forma muy sencilla.
que es que justamente aprovechando esta ocasión, este programa sale tanto en la Universidad Nacional de Entre Ríos como Tierra del Fuego, y ambas se están sumando a la red federal Voces de Malvinas, que coordina el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, ahí, bueno, César Trejo, Ernesto Dufour, y como se están sumando, van a comenzar a hacer las entrevistas. ¿Qué recomendación le das a, no? Estamos haciendo las capacitaciones, entre comillas, que se entienda capacitación, a veces me parece hasta irrespetuoso, académico decir yo te voy a capacitar en algo, pero sí dando ciertas recomendaciones. A estos investigadores que van a empezar a laburar en ambos lugares con los combatientes de ahí, ¿qué recomendación importante académica, vos que laburás el tema Malvinas y lo investigás desde la década del 90 con profundidad y con la seriedad que se te conoce, ¿qué recomendación le das a quienes nos escuchan? Que conversen, que escuchen y que no estén pendientes de qué pregunta hacer, sino que sigan la ola de lo que a quienes van a entrevistar son vaquianos y los van a llevar por un terreno que el entrevistador no conoce. Entonces que lo sigan, que aprendan a seguir al entrevistado en vez de imponerle sus propias preocupaciones y su propia mirada, por lo tanto, ¿no? Es importante también porque, bueno, se van a sumar a este gran proyecto, a la Red Federal Voces de Malvinas. Estamos conversando sobre los rostros y la savia de la guerra de Malvinas. Yo no sé qué se puede adelantar del laburo que están haciendo. A mí el tema de los mapas que están laburando los arqueólogos me voló la cabeza. Además me acuerdo ahí cuando me mostraban los chicos cómo van quedando los mapas. Me volaba la cabeza. ¿Qué se puede adelantar de esos grandes detalles? Yo no voy a decir nada, tampoco quiero profundizar. Yo ya dije que para mí es revolucionario, se los dije a ustedes cuando volvimos de Malvinas, lo dije, cuando no están ustedes también lo digo, así que no, ya lo he dicho. Se lo digo a quienes están escuchando, con Tumbling Down les van a volar la cabeza, es lo único que voy a decir. Vuelvo a los mapas. ¿Qué se puede contar de ese laburo que se está haciendo? ¿Qué pueden señalar? Porque es muy importante eso, perdón, pero yo porque en esto soy medio nerd con el tema Malvinas y la guerra, pero ¿qué pueden adelantar de eso? Mira, lo primero es la importancia del trabajo que se ha hecho sobre el terreno, porque el trabajo de los arqueólogos ha sido, más allá de la especificidad del arqueólogo, de los objetos, de mirar, de registrar, de ver cosas que nosotros no vemos y ellos solamente ven, el detalle con el que han trabajado casi, te diría, como habiendo hecho una agrimensura de los montes, ¿no? La medición tanto terrestre con el cuadriculado que hacen del terreno, con medir distancias, medir ángulos, y eso mismo a través de fotogrametría, es decir, pensaba, Juan, que por ejemplo decía el otro día Carlos Landa que de Longdon tienen más de 7.000 fotografías, es una inmensidad. Más, porque también levantaban el dron, iban tomando todo el lugar. Y además las filmaciones con los drones. Bueno, eso no se hizo nunca. Uh-huh. Para contrastar, cuando nosotros estábamos armando el viaje, fuimos al Instituto Geográfico Nacional a pedir cartografía de la zona. Y nos dieron cartografía de Longdon y de Tumbledon, pero cartografía levantada a partir de imágenes satelitales. Claro. Que no tiene el detalle ni la precisión, aunque digan sí, la tecnología está fantástica, pero si vos vas a medir en el terreno, sacás 1,5 milímetros y lo medís y lo ponés. Entonces acá hay un tema importante que es haber hecho ese relevamiento en el terreno para poder disponer de cartografía de los dos lugares donde hubo combates. Entonces, esto sienta un precedente para decir, podemos hacer lo mismo con todos los combates, no solamente con Longdon y Tumbledon. Este es un tema. El segundo tema es que volver a situar no solamente a los veteranos que fueron con nosotros, que vieron todo eso, sino poder situar a aquel que no fue sobre un terreno realmente relevado fotogramétricamente y por agrimensura y con todo y con dron de ese lugar. No es que te muestre una foto de Google Earth, te estoy mostrando el lugar. Si eso le sumamos la tecnología, por ejemplo, que tiene el Museo Malvinas, que es la realidad virtual, en vez de ponerle la imagen del jardín,
le pongo esa imagen y lo meto al tipo en Longdon o lo meto al tipo en Tumbledon. Esto. Y por último, vuelvo al trabajo del diorama. Nosotros, para hacer el terreno de un diorama, normalmente se hace con técnicas artesanales, que es poner una madera, arriba de la madera poner tricopor, después darle forma al tricopor del terreno, después poner engrudo, después poner cemento, después poner arena, después poner tierra, después poner pasto, y lo pintás y salió el terreno. Acá vamos a imprimir el terreno, o sea, no va a ser una representación artesanal de una zona de combate, va a ser la zona de combate puesta arriba de una enorme maqueta. Esto es un tema importante para nosotros, ¿no? Hay una cosa que pareciera, está bien, será revolucionario, pero en realidad todo este trabajo está montado en mucho tiempo previo al proyecto, ¿no? Tanto las cosas que se conocen como mucho trabajo de algunos de nosotros, ¿no? Y el trabajo de ustedes también, por ejemplo, con Voces de Malvinas, porque hay mucho trabajo de entrevista y hay mucha gente que ya se fue y que ha conversado sobre su experiencia en Malvinas. Entonces la cuestión es poner a dialogar terreno con la memoria del terreno, con los cambios ambientales. Nada que ver la sequedad actual con lo que era en esa época, que todo el mundo habla de la humedad, la turba que costaba pisar porque parecía que estabas pisando arriba de una enorme esponja y ahora eso no se nota, etcétera, etcétera. Además, muchos cambios en todos los órdenes. Entonces, empezar a compatibilizar todo eso que ya hay, y con esa compatibilidad surgen nuevas preguntas, ¿no? Y quería hacer una acotación con respecto a esto de lo de fotogrametría. La fotogrametría es cuando vos sacás una foto y esa foto tiene un delante y un atrás, y el atrás vos no lo ves. La fotogrametría es una técnica que saca al objeto y lo mueve como si estuvieras caminando alrededor de. Entonces te saca, por ejemplo, una construcción como una posición de 12,7 y te la permite ver como si vos estuvieras volando alrededor de la edificación, que son edificaciones extraordinarias que están impecables hoy, y que hicieron los infantes de marina en Longdon, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fotogrametría es una técnica, que de las nuevas técnicas que tenemos de registro fotográfico, que te permiten ver toda esa construcción con un enorme detalle y al ritmo que vos quieras. Entonces, esta es la fotogrametría. Quería aclararlo porque uno dice fotogrametría y es una cosa medio extraña, pero en verdad es algo que, bueno, que además cada vez se va a usar más, como también se usa el dron. Y el dron se lleva, los turistas llevan dron. Nosotros también llevamos dron. Claro. ¿No? Que no los mencioné, los voy a mencionar a Gustavo Quinteiros, a Sofía Basalo, también de la Universidad Nacional de Lanús, que viajamos a Malvinas, además que laburan también en el proyecto Voces de Malvinas. Sofi, tanto en el Observatorio Malvinas, también en la Universidad Nacional del Arte, haciendo entrevistas para esta gran red que estamos laburando, y además esperemos, porque hemos viajado los tres a Malvinas, tuvimos el honor, por suerte lo llevamos a Gustavo. Ahora tenemos que publicar todo lo que hemos grabado con Gustavo, porque si no, no queda en dónde queda, en la computadora de la universidad, y no tiene sentido. Y eso tenemos que lograr publicarlo, porque es muy, muy importante. Es conocer Malvinas. Voy a hacer charla ahora de como estemos tomando mate. Me voló la cabeza ir a Malvinas porque me parecía un lugar que es chiquito, pues son islas chiquitas, pero es inmenso al mismo tiempo. Vos estás parado en un lugar y la vista no termina nunca. La inmensidad de Malvinas es impresionante. Bueno, Héctor, vos además combatiste, pero Rosana, ¿qué imagen, qué sentimiento te quedó de Malvinas, de conocer el lugar? Bueno, uno tiene como dimensiones diferentes, ¿no? O sea, toma dimensión precisamente, no, es todo chiquito, pero en realidad para caminarte desde el aeropuerto hasta Longdon tenés, no sé, 8 horas tenés de caminata, y encima con equipo y toda la cosa, ¿no? Eso entonces te da conocer el terreno y además pisarlo, te da una magnitud de distancia, te da una magnitud de esfuerzo, te da una magnitud de tiempo, y además te da
la cosa meteorológica, ¿no? Porque si llegás a tener un viento enfrente de 60 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora, no es lo mismo que lo tenga de cola que lo tenga de frente. Absolutamente no es lo mismo. Y cuando vos lo experimentás, es un adicional. Pero además está el otro tema, y es el tema de ver un paisaje subantártico, muy patagónico, muy tipo Río Grande, oceánico, donde hubo una guerra. Entonces uno mira otra cosa, de otra manera, aun cuando uno no entienda nada, pero uno está mirando un escenario bélico, ¿no? Yo he mostrado esas fotos, por ejemplo, a colegas míos con una cara de horror mía y ellos diciendo, ¡ay, qué preciosura!, ¿no? Y yo no veía la preciosura por ningún lado porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, eso también. Entonces, cuando a vos te hablan, después de haber ido, te hablan de otra cosa, que la cosa que es el mero relato, como se lo llama, ¿no? Es la mera narración donde la persona habla de lo que vivió. Y vos tenés toda la libertad de imaginarlo, pero cuando vos tenés la cuestión del tiempo, la cuestión del esfuerzo, la meteorología, el suelo, entonces ya entendés un poco más, ¿no? Podés entender y podés ponerte de alguna manera en el lugar de, y podés acompañar mejor la narración. Y hay una serie de cuestiones y una serie de preguntas de novato que no vas a hacer, ¿no? Porque las distancias eran tan enormes, ¿no? Y eran enormes porque eran escabrosas. Y entonces empezás a meterle adjetivos a la descripción del paisaje que son adjetivos que no son los que uno esperaría de un paisaje que uno ve ahora y es, digamos, la gente va a caminar ahí, a los montes. Es más, a Tumbledown hay una carrera anual de los chicos de escuela que corren hasta la Cruz, que no es donde fue el combate principal, es mucho antes, pero los chicos corren y de alguna manera, bueno, recorren ese terreno bélico, ¿no? Y pasan por las cocinas de la infantería marina, ¿no? Que eran claves. Entonces, bueno, todo es todo un panorama que te cambia, ¿no? Te cambia y te ubica de una manera más afín a lo que sale de las personas que te cuentan. Entonces es toda una especie como de continuidad, ¿no? Y te ha pasado, quizás estás muy metida con este proyecto que es un montón de trabajo y lo vienen llevando hace bastante tiempo, pero estando ahí y viendo eso te va abriendo la cabeza en decir, después tengo que investigar esto, después tengo que ir por acá. Claro. Son preguntas las que te despiertan, claro. ¿Cómo puede ser que hayan subido por acá y hayan pasado por toda esa planicie y nadie los vio? Y sí, pero podés estar en esa planicie que es como una especie de qué sé yo, no es un rallador, porque no es tan dura, pero es muy ondulada, y parece una planicie, en realidad es ondulada, y te podés esconder perfectamente ahí. Ahora, eso ¿cómo lo averiguás? Y lo averiguás caminando, ¿no? Y que es lo que hicieron los arqueólogos cuando, por ejemplo, encontraron un proyectil sin detonar, que no había sido registrado por el gobierno isleño. Claro. ¿No? Y que lo reportamos, o sea, de esas cosas hay muchas, así como se ven también los campos desminados que tienen formas geométricas, ¿no? Que los desminó un equipo que venía de Zimbabue, África. Claro. Que muchos se han quedado viviendo, inclusive ahí hay dos familias de Zimbabue. En las islas. Sí. No, y me había quedado pensando en el laburo que hicieron todos los arqueólogos que se levantaban ahí a las 3 de la mañana. 5:30. A las 5:30 desayunaban y se iban se iban a las 6 creo que salían con el querido Carlitos, ¿no? Landa, que se escuchaba en todo el predio cuando se levantaba y avanzaba. Por el jugador de rugby de ahí del Liceo Naval, o Centro Naval. Sí. De ahí Carlitos, conduciendo el equipo.
Qué gran equipo de arqueólogos armaste o armaron, no sé quién lo armó específicamente, pero que laburan con ustedes, Rosana. Qué gran equipo. Es un equipo formado dirigido por Carlos Landa. Después hay otro arqueólogo muy especializado en campos de combate, por ejemplo, Pavón, que es Juan Bautista Leoni. Después Diana Tamburini, que es de Rosario, también Sebastián Ávila, que es historiador y está haciendo su doctorado sobre San Carlos, sobre el oeste de la isla Soledad, y también Luis Coll, que es como el gran técnico, es como el gran astronauta del equipo, y Alejandra Reyes, que era la que manejaba el dron, entre otras cosas, ¿no? Todos, y además hace arqueología submarina. No, y además un estado físico, los muchachos que subían, bajaban el monte y pará un poco, sentate a tomar unos mates y después seguimos y no hasta paraban. Nosotros tuvimos que entrenar porque cualquier cosa que te pasa ahí te inutilizó el resto de la estadía, claro. Y tenés solamente una semana para estar ahí. Por suerte el tiempo acompañó bastante para el laburo que se hizo. Sí, el tiempo acompañó, pero hubo que rescatar en dos tardes, hubo que rescatar al equipo arqueológico porque no podían volar el dron, no podían caminar, no podían medir, no podían geolocalizar, no podían hacer nada. Y el último viernes hacía un frío, una lluvia, además. Un terrible viento, sí. Cosa que se aprende estando en Malvinas, porque a mí, disculpen que me pongo en autorreferencial, hago este programa, va por la temporada 12, combatientes de Malvinas han pasado, todos te marcan el frío, y uno, qué frío que debe hacer. ¿Estás en Malvinas, Rosana? Que el frío, ¿cómo se siente? Bueno, si Landa, con su casi 2 metros de altura, se tiene que agarrar de las piedras para que no lo vuele el viento, ya está. Sí, y además otra cosa que también quiero destacar y mencionar. Tuvimos distintos apoyos. El ejército argentino nos apoyó con equipo, con vestimenta, con borceguíes, con abrigo, con un montón de cosas que realmente se mostraron útiles y válidas. Y sobre todo para los arqueólogos, el Comando Antártico nos facilitó 6 equipos de la clásica campera naranja y el pantalón negro, que es el que se usa en la Antártida. Claro. Y con ese equipo ellos subían, y a pesar de ese equipo hubo que rescatarlos en un par de oportunidades porque estaban 3-4 bajo cero, con lluvia, con viento de 120 y con nevisca. Entonces, el clima de Malvinas es complicado en noviembre, imagínate en mayo y junio. Sí, uno pensaba eso y me la agarré bastante para mis adentros con quienes eran los altos mandos en Malvinas, porque no entiendo muchas cosas, cada vez no entiendo más. ¿Cómo puede ser que no hicieron esto? Es impresionante. Sí, de todas maneras, perdóname que te corte, de todas maneras las guerras son eso. Claro. Y lo ves hoy en Ucrania. Eso es la guerra. La guerra es despiadada, es cruel, por eso no tiene que ocurrir y por eso los combatientes pasan lo que pasan. Es decir, no es que hay malos cálculos, y hay equivocaciones, y hay errores, por supuesto, pero también dentro de lo que se pueda llegar a prever, también hay sufrimiento. Está buenísimo eso que agrega Rosana Huber, Héctor Tesey, nos visitan hoy aquí en el estudio. Para ir cerrando, les voy a dejar a ustedes que cierren con lo que les parezca. Héctor, volveremos a conversar sobre el informe Rattenbach o la comisión evaluadora de conflicto, ¿no? El nombre en realidad completo, conocido como informe Rattenbach. Rosana tiene grandes libros publicados de lectura obligatoria sobre los aviones A4, el mar en la guerra. Mar de guerra. Mar de guerra, un librazo que son varios autores en cada capítulo. Un libro central, bueno, los de Rosana son lectura obligatoria todos, parece que lo estoy diciendo para quedar bien, no me hace falta con Rosana, lo digo porque lo pienso. Voy a dejar para que ustedes cierren con lo que quieran. Héctor, con lo que quieras. Antes que nada, por si nos está escuchando, Lucas Molinari, mi amigo Luquitas Molinari, ¿les están enviando Malvinas en concreto? Sí, perfecto. Sí me llegan. Sí, perfecto. Sí. La serie. Vamos por el 3. Vamos por el 3, sí, perfecto. Bien. El capítulo 7 es el de Malvinas.
Okay. El de Darwin. Bien, ok, quería confirmarlo, si no lo escrachábamos acá al aire a Luquita. No, llega. Bien, Héctor, para cerrar, con lo que quieras, del laburo, lo que vos quieras. No, una reflexión a partir de mi preocupación y de mi próximo trabajo, si Dios quiere, que será la tesis de doctorado, en donde estoy trabajando sobre el mando también, pero después de haberme metido a fondo en todo esto, uno siente distintos estados de ánimo, ¿no? Siente alegría, siente bronca, siente emoción, siente tristeza, siente un montón de cosas. Yo me animo a decir lo que les he dicho a mis alumnos hasta el año pasado, tanto en el Colegio Militar como en la Escuela Superior de Guerra, y se lo dije al rector de la universidad, al anterior y al actual, y a los responsables militares. Hay que estudiar la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas no se estudia, no se investiga, y en alguna oportunidad algunos alumnos ya grandes, a los cuales le pregunté si no estaban cansados de escuchar hablar de Malvinas, y estamos hablando de oficiales del ejército, me dijeron, sí, mi capitán, estamos cansados de escuchar hablar de Malvinas. ¿Por qué?, dije yo. Y porque solo escuchamos heroísmo, coraje, valentía, solidaridad, hermandad. Bárbaro. ¿Por qué perdimos? Entonces, el por qué perdimos no significa ir a escrachar a nadie, significa desmenuzar, estudiar, investigar y prepararnos para la próxima guerra, como dije hace un rato, que ojalá no llegue nunca. Pero los militares profesionales debemos conocer nuestra única guerra del siglo XX y no seguir perdiendo el tiempo. La entrevista para conocer toda la historia de Héctor en Malvinas le hizo el equipo de UNA, en la Universidad Nacional del Arte, para el proyecto Voces de Malvinas, ahí en uno de los equipos de la Red Federal Voces de Malvinas. La encuentran en el YouTube Voces de Malvinas para quien quiera conocer toda la historia de Héctor en la Guerra de Malvinas. Rosana, para finalizar con lo que quieras, la última reflexión que quieras dejar o que quieras señalar del laburo, los rostros y la savia de la Guerra de Malvinas. Que la guerra de Malvinas fue un emprendimiento militar con extraordinario sustento y apoyo civil. Esta es la parte que en general nosotros no queremos mirar del lado civil. Si le echamos la culpa totalmente a los militares, como que los militares son los que nos engañaron. Nosotros fuimos parte de la ecuación. Y lo digo como contemporánea de la guerra, no lo digo como que me la contaron. Entonces la cuestión es, y con la guerra, como digo, hay siempre mucho sufrimiento y también hay muchas proezas, hay de todo como es el alma humana. Entonces, desde las ciencias sociales, nosotros necesitamos conocer la guerra en todas sus dimensiones posibles, porque es una manera de hacernos preguntas interesantes en vez de repetir frases hechas, es abrir el conocimiento sobre nosotros mismos. Por eso tenemos que investigar Malvinas. Rosana Huber, Héctor Tesey, muchas gracias a ambos por venir aquí, venir hasta aquí y contarnos de este excelente laburo que están realizando, investigación, disculpen a veces mi falta de lenguaje académico, los rostros y la savia de la Guerra de Malvinas, que insisto, cuando se publique va a ser muy, muy importante, muy revelador y muchas de los aspectos que estamos laburando. Tanto en Malvinas Causa Central, pero que ellos van ya a publicar. Julián Pelliza, en la puesta en el aire. Juli, gracias por todo aquí de Radiográfica, distribuyendo en las radios de todas las universidades. El negro Sergio Altieri, gracias negro por todo. Mi nombre es Juan Natalicio. A Londres le decimos que a Malvinas volveremos y de la Antártida nunca nos iremos. Y recuerden que Argentina tiene héroes y son los héroes de Malvinas. Chau, gracias.